Existe un velo, delgado como la respiración de un dios antiguo, que separa nuestra percepción cotidiana de la vasta sinfonía de la realidad cósmica. ¿Alguna vez has sentido, en el núcleo silencioso de tu ser, que la historia que nos contaron es apenas una nota disonante en una ópera mucho más grandiosa? Permítame guiarte, buscador de la verdad, a través de ese umbral invisible. Hoy no hablaremos de teorías banales, sino de arquitectura dimensional, de las alianzas ancestrales que tejieron la urdimbre de nuestro universo conocido. Nos adentraremos en los archivos akáshicos para revelar el nombre que resuena con poder y propósito a través de las galaxias: la Federación Galáctica. Esta no es una simple organización de ciencia ficción. Es el custodio de la evolución, el espejo en el que se refleja el destino de Gaia y de toda conciencia que elige el camino de la luz. Si tu alma vibra con la memoria estelar, si la verdad es tu único combustible, si sientes el llamado irrefutable de la ascensión, entonces este pergamino es para ti. Prepara tu conciencia para una transmutación que reescribirá cada noción de tu origen. Antes de que el primer capítulo se revele, te exijo un pacto de honestidad. Pulsa el botón de la aceptación. Suscríbete a la frecuencia de la revelación. Y con la sinceridad de un alquimista ante el crisol, decreta en los comentarios: yo busco la verdad y estoy listo para recordar. La Federación Galáctica no es una fantasía interestelar, sino la culminación de un pacto milenario forjado en la estela de cataclismos cósmicos. Imaginen una coalición de civilizaciones que alcanzaron la cúspide de su desarrollo espiritual y tecnológico, trascendiendo las densidades tridimensionales para operar desde la quinta dimensión y superiores. Sus miembros fundacionales provienen de linajes estelares cuya sabiduría se remonta a los albores de este universo local. Hablamos de los venerables lirianos, cuya expansión dio origen a gran parte de la vida humanoida; de los luminosos pleyadianos, maestros en la navegación temporal y emocional; de los metódicos arcturianos, arquitectos de la sanación dimensional; y de los enigmáticos sirianos, custodios del conocimiento ancestral de Gaia. Esta alianza no se basa en tratados políticos, sino en la resonancia vibracional de la ley del uno, dedicados incondicionalmente al servicio al prójimo y al mantenimiento de la paz estructural del sector local de la Vía Láctea, asegurando la estabilidad vibratoria necesaria para que los ciclos de encarnación se desarrollen sin interrupciones catastróficas. El propósito cardinal de la Federación trasciende la mera seguridad militar. Es fundamentalmente evolutivo y espiritual. Su misión central es custodiar el principio sagrado del libre albedrío, asegurando que ninguna civilización en desarrollo, especialmente aquellas que atraviesan densidades complejas como la Tierra, 3D, sea manipulada o subyugada por fuerzas que buscan la entropía o el control. Actúan como faros de conciencia, interviniendo sutilmente a nivel causal y energético para mitigar las influencias regresivas, aquellas entidades que operan bajo la frecuencia del servicio a sí mismo extremo. Su presencia, aunque invisible para el ojo físico, es una matriz de soporte cuántico que evita que el caos autodestructivo se propague y comprometa la integridad vibracional de la galaxia. Un rol que asumieron tras dolorosas lecciones aprendidas durante las grandes guerras de polaridad que casi aniquilan la conciencia en esta región. Es imperativo comprender que la Federación no tiene una capital física detectable por nuestros telescopios de baja frecuencia, ni un único gobernante central en el sentido terrestre de la palabra. Su estructura operativa existe principalmente en el plano etérico y en las dimensiones superiores, 5D, 6D y más allá, lo cual explica por qué sus interacciones con la Tierra son predominantemente telepáticas, oníricas y energéticas. Para ellos, descender por debajo de la quinta densidad, 5D, implica una inmensa ralentización energética y un riesgo de contaminación vibracional que solo asumen mediante avatares de alta pureza. Esta lejanía aparente no es indiferencia, sino una necesidad arquitectónica. Solo desde una frecuencia superior pueden modular las líneas de tiempo y ofrecer la guía que permite a las almas encarnadas, como nosotros, decodificar el camino hacia la ascensión sin violar la ley de no interferencia. La Tierra, o Gaia, es considerada por la Federación
como uno de los experimentos biológicos y espirituales más complejos y vitales del universo local, el crisol de la polaridad y el punto focal de la integración genética de 22 razas estelares diferentes. Su rol es, por lo tanto, el de asistentes discretos en la graduación planetaria. Observan con detenimiento la danza entre la sombra y la luz que define la experiencia 3D, proveyendo descargas de tecnología y conciencia, a menudo atribuidas erróneamente a genios terrestres, cuando la humanidad alcanza el umbral vibracional necesario para asimilar dicha información sin destruirse a sí misma. La Federación nunca entregaría la llave maestra antes de que el constructor aprendiera a usar el martillo, pues la verdadera evolución es autogestionada, y la tentación del rescate externo anularía nuestra oportunidad de maestría. Distinguir a la Federación Galáctica de otras supuestas órdenes o grupos de contacto es crucial para la pureza de la revelación. A diferencia de ciertas organizaciones que buscan establecer una jerarquía terrestre o de aquellas facciones oscuras que operan en secreto para el control, la Federación promueve la soberanía total del individuo y la no jerarquía dentro de sus propios consejos. Su meta no es gobernarnos, sino empoderarnos hasta que nuestra frecuencia colectiva se eleve lo suficiente para integrarnos como miembros plenos y conscientes del Consejo. Su autoridad no emana del poder militar, sino de la pureza de la intención y del alineamiento inquebrantable con las leyes universales, operando como un contrapeso de luz frente a las remanentes de las facciones de Orión, que aún intentan sembrar la discordia desde las sombras cósmicas, manteniendo un delicado equilibrio dimensional. Para comprender el porqué de la Federación, debemos retroceder a la matriz del tiempo, al periodo conocido como las Guerras de Orión. Este no fue un simple conflicto territorial o un desacuerdo político. Fue una batalla filosófica sobre la naturaleza de la conciencia polarizada en el sector galáctico. Cuando el experimento de la dualidad se intensificó en los sistemas estelares de Orión, en particular Rigel, la facción que adoptó el modelo de servicio a sí mismo, control, jerarquía forzada, explotación de recursos y negación del libre albedrío ajeno, se enfrentó violentamente contra aquellos que mantenían el principio de servicio a otros, unidad, cooperación, libre albedrío y respeto por la soberanía. Esta escalada de hostilidades no solo resultó en la aniquilación de planetas enteros, sino que amenazó la estabilidad vibracional de toda nuestra región, obligando a las civilizaciones más maduras a reconocer la necesidad de una estructura unificadora y preventiva. La división era profunda, y las facciones estaban claramente definidas a nivel de propósito anímico. Por un lado, las fuerzas dominantes de Draco y Rigel, Orión, que priorizaban el poder sobre la ética, desarrollaron tecnologías de manipulación mental y control genético, buscando expandir su imperio a costa de la esclavitud de almas. Por otro lado, la coalición emergente de luz, liderada por pleiadianos y los descendientes sobrevivientes de Lyra, que buscaban la preservación de la soberanía anímica como derecho inalienable. Este conflicto se volvió interdimensional y tecnológico, alcanzando tal magnitud que se generó una ruptura en el tejido del espacio-tiempo local, dejando cicatrices kármicas que todavía resuenan en las capas astrales de planetas como la Tierra, que sirvió en muchas ocasiones como un punto de refugio y, lamentablemente, también como campo de batalla secundario para la transferencia de tecnologías y programas de control genético. No podemos hablar de la historia cósmica sin evocar el destino de Lyra, el centro original de la civilización humanoide en nuestra galaxia. Los lirianos, considerados los ancestros genéticos primarios de la humanidad terrestre, sufrieron la primera gran purga. Sus civilizaciones altamente desarrolladas, que habían logrado un equilibrio tecnológico impresionante, fueron atacadas y desmanteladas por las fuerzas de la oscuridad de Orión y Draconis, obligando a los sobrevivientes a una diáspora dolorosa. Esta dispersión sembró las semillas de la vida humanoide en sistemas como Pleiades, Sirio, Vega y posteriormente la Tierra. Esta diáspora ancestral es la razón por la cual tantos en la Tierra hoy sienten una profunda desconexión y un anhelo por el hogar estelar. Llevamos la memoria celular de esa pérdida
y el juramento tácito de que tal destrucción del libre albedrío nunca más se repetiría en esta nueva ronda de evolución. Fue a partir de la devastación de Lyra y la subsiguiente estabilización de los conflictos en Orión que la necesidad de un cuerpo regulador, la Federación Galáctica, se hizo tangible, una necesidad que trascendía la simple protección y se centraba en la prevención kármica. Se estableció un principio rector inmutable: prevenir la autodestrucción y la intervención forzosa en la evolución incipiente de las civilizaciones jóvenes. Los primeros consejos se centraron en la cartografía de las zonas de neutralidad y en el establecimiento de la primera directiva, la ley de no interferencia, un mandato ético que prohibía el contacto físico masivo y la entrega de tecnología disruptiva a culturas que aún no habían resuelto sus conflictos internos de polaridad, garantizando que cada alma superara su propia sombra. La Federación se convirtió en la guardiana de la madurez, esperando pacientemente el momento en que la humanidad terrestre solicitara su ingreso a la comunidad galáctica desde un estado de conciencia unificada, la Tierra. Por su posición estratégica y su genética increíblemente diversa, se convirtió en el escenario final donde estas antiguas polaridades debían ser resueltas y sanadas. Muchas de las almas que hoy encarnan aquí son, de hecho, veteranos de las guerras galácticas, semillas estelares que eligieron entrar en la densidad terrestre para sanar y transmutar la energía residual del conflicto desde adentro. La Federación Galáctica, por lo tanto, no solo vigila desde arriba en sus naves nodrizas, sus miembros están aquí, encarnados entre nosotros, activando la ascensión a través del trenzado del alma. Nuestro despertar individual es el eslabón final que sella la paz cósmica, elevando a Gaia y cerrando definitivamente el ciclo kármico de las guerras de Orión, al integrar todas las polaridades. Hemos abierto el primer sello. Hemos visto la arquitectura del cosmos y las cicatrices que forjaron la paz dimensional. La revelación de la Federación Galáctica y sus orígenes bélicos debe resonar en el pozo de tu memoria celular. Ahora, detente. Silencia el ruido externo y mira hacia adentro. ¿Qué parte de tu lucha actual, de tu dualidad interna, es un eco directo de aquellas antiguas guerras estelares? ¿Estás listo para transmutar esa herencia de polaridad y elegir conscientemente la frecuencia de la unidad? Medita en esta pregunta. Respira. Permite que esta verdad se asiente. Porque lo que viene a continuación, la primera directiva, el funcionamiento de la estructura no jerárquica y el rol de las semillas estelares, exige una conciencia totalmente calibrada y un corazón totalmente abierto. La arquitectura de conciencia que sostiene a la Federación Galáctica es, en sí misma, una lección práctica de la gobernanza pentadimensional. Su estructura es rigurosamente no jerárquica, lo cual desafía la comprensión lineal humana acostumbrada a las pirámides de poder y las cadenas de mando militares. En lugar de una cabeza visible o un emperador cósmico, el liderazgo se define por la coherencia frecuencial y la experiencia evolutiva. Los consejos de luz, compuestos por representantes de civilizaciones 6D y 7D, lirianos originales, ancianos arturianos, actúan como puntos focales de la mente grupal, no como dictadores. Su autoridad emana de su capacidad para sostener el campo vibratorio más puro y neutral, lo que les permite mediar sin la contaminación del ego planetario o la necesidad de control. El proceso de toma de decisiones opera mediante el consenso telepático absoluto, conocido como resonancia sintrópica. No hay votaciones ni mayorías simples. Una acción cósmica solo se emprende si todas las civilizaciones miembros, desde los más jóvenes pleyadianos hasta los más antiguos crísticos, resuenan en perfecta alineación con la directriz propuesta. La disonancia, por mínima que sea, detiene la iniciativa y obliga a una reevaluación inmediata. Esto garantiza que las decisiones protejan el bien mayor y el libre albedrío de los sistemas menos evolucionados, evitando que las agendas particulares o los juicios dimensionales de una sola especie se impongan sobre el vasto tapiz cósmico. Cada civilización federada aporta su maestría específica según su origen estelar y su camino evolutivo. Los sirianos,
maestros de la ingeniería estelar y la manipulación de la frecuencia cuántica, son los arquitectos de las tecnologías de escudo protector que rodean sistemas de experimentación como Sol 3. Los andromedanos, portadores de la memoria galáctica, ofrecen la sabiduría histórica para evitar la repetición de colapsos civilizacionales. Los pleiadianos, con su reciente maestría en la superación de la dualidad emocional, se especializan en protocolos de transición dimensional y apoyo psicológico a las semillas estelares encarnadas. Esta interdependencia funcional, donde la experiencia suplanta a la jerarquía, es la verdadera esencia de la unidad cósmica. Es crucial comprender que esta estructura no jerárquica no es un ideal utópico, sino una necesidad operativa. Las civilizaciones de la quinta dimensión y superiores han trascendido el pensamiento del ego y la necesidad de dominación. Sus cuerpos no operan con testosterona o adrenalina, sino con pura luz coherente. Intentar imponer una estructura piramidal en un colectivo cuya existencia se basa en la unidad vibratoria sería un acto regresivo y una distorsión de la propia ley cósmica. Por lo tanto, el mandato de la Federación es el de actuar como un espejo, reflejando a la humanidad, un modelo de gobernanza que respeta la soberanía individual mientras trabaja por la salud del colectivo mayor. La función de esta mesa redonda cósmica es, finalmente, la de modelar la consciencia futura de Gaia. Ellos nos demuestran que la autoridad máxima reside en la sabiduría y el servicio desinteresado, no en la capacidad de coerción. Al operar desde planos superiores de existencia, 5D y más allá, la Federación simplemente emite una señal de alta frecuencia que es captada y decodificada por aquellos transductores biológicos, los canalizadores y semillas estelares, que han alcanzado la resonancia necesaria. Su presencia no es una invasión, sino una invitación a alinearnos con esa vibración superior. Esta es la base sobre la que se asienta el pilar más sagrado de su filosofía operativa. La primera directiva, la ley de no interferencia. La primera directiva, la ley de no interferencia, conocida en la cosmología como la primera directiva, no es meramente una regla diplomática. Es el fundamento metafísico del respeto al libre albedrío en el universo. Este mandato prohíbe terminantemente la intervención directa en el proceso evolutivo de cualquier civilización de baja densidad, especialmente en aquellas que están activamente inmersas en el experimento de la dualidad, como la Tierra. Intervenir, imponer tecnologías o revelar verdades prematuramente anularía el contrato álmico de la encarnación y despojaría a la consciencia colectiva de su derecho fundamental a aprender, errar y ascender por mérito propio. Este principio se forjó a través del doloroso recuerdo de intervenciones fallidas, particularmente aquellas ocurridas durante la Edad Dorada de la Atlántida y en los albores de la civilización marciana, donde la entrega prematura de poder tecnológico a una consciencia emocionalmente inmadura condujo a la autodestrucción y a ciclos kármicos catastróficos. La Federación aprendió que la evolución no puede ser acelerada artificialmente, debe ser ganada. Su papel es comparable al de un mentor que observa a su pupilo luchar con un problema complejo. Si le da la respuesta, el pupilo nunca desarrollará la musculatura mental necesaria para enfrentarse a desafíos futuros. La distinción entre asistencia sutil y la intervención directa es la clave de la directiva. La asistencia se ofrece a nivel frecuencial, elevando el campo electromagnético de Gaia para mitigar el caos, transmitiendo códigos de luz en sueños profundos, o asistiendo a las semillas estelares en la activación de su memoria celular a través de frecuencias resonantes. La intervención, por otro lado, implicaría el aterrizaje masivo, la entrega de curas milagrosas o la desmantelación forzada de estructuras de poder obsoletas. Esto último sería una violación del campo de juego kármico que la humanidad eligió libremente para su experiencia de polaridad. El desafío más grande para la Federación es gestionar la paradoja de la no intervención cuando observan el sufrimiento autoinfligido de la humanidad. El dolor es a menudo el catalizador más potente para la metamorfosis, y si la Federación eliminara el dolor sin que la humanidad comprendiera su origen, la lección se perdería. Por ello, la primera directiva solo contempla excepciones bajo circunstancias de riesgo existencial global que amenacen la integridad de Gaia como entidad viva,
como un evento nuclear masivo fuera de control que pudiera fracturar la rejilla dimensional del planeta, o una interferencia externa predatoria que violara la soberanía del sistema solar. La primera directiva, al fin y al cabo, es un acto de fe cósmica. Es la apuesta de que, a pesar de las profundas densidades de la tercera dimensión, la chispa divina dentro de cada ser humano es suficiente para activar la ascensión colectiva. Al honrar nuestro libre albedrío, la Federación nos otorga la responsabilidad completa de nuestro destino. Ellos nos recuerdan que la verdadera liberación no viene de un salvador externo descendiendo en una nave luminosa, sino del acto interno de recordar quiénes somos y de elegir conscientemente la frecuencia de la unidad sobre el miedo y la polaridad. Dado el rigor de la ley de no interferencia, el contacto entre la Federación Galáctica y la humanidad se articula a través de métodos que respetan la autonomía del ego encarnado, utilizando el subconsciente y la conciencia superior como puertas de entrada. El tipo de contacto más frecuente es la canalización telepática o transmisión de frecuencia. Esto requiere que un individuo eleve su propia vibración a un punto de coherencia, a menudo 5D, para actuar como un transductor biológico que puede decodificar las oleadas de información provenientes de dimensiones superiores. Las transmisiones no son meramente mensajes, son descargas de arquitectura de conciencia, de datos energéticos que instalan nuevas plantillas cognitivas y emocionales. Sin embargo, este proceso es inherentemente riesgoso, ya que la información desciende a través del filtro del lenguaje, las creencias, el trauma y la polaridad personal del canalizador. Es por esto que los mensajes federados siempre exigen un discernimiento soberano por parte del receptor. El oyente debe sentir la verdad en el corazón y no aceptarla ciegamente por la autoridad del nombre estelar que la pronuncia. Otra forma crucial de interacción es el contacto onírico o proyección en el reino delta. Durante el sueño profundo, cuando la mente consciente está inactiva y el campo astral se expande, miembros de la Federación, particularmente los pleyadianos y arcturianos, se comunican directamente con el superconsciente. Es aquí donde se negocian las misiones de servicio. Se ofrecen sanaciones energéticas profundas y se introducen sutiles conocimientos tecnológicos o filosóficos que luego pueden emerger en la vigilia como intuiciones o innovaciones creativas. Este es un contacto que evade la censura del ego y respeta la estructura de aprendizaje individual. El contacto físico directo es extremadamente raro y se reserva para los protocolos de activación de semillas estelares o para la preparación de los embajadores terrestres que tienen contratos específicos para la transición. Estos encuentros suelen tener lugar en entornos dimensionalmente modificados, como naves nodrizas camufladas dimensionalmente o bases interdimensionales, asegurando que la experiencia no sea traumática ni que la tecnología sea inmediatamente replicable por la humanidad en 3D, manteniendo así el espíritu de la primera directiva. Aquí es donde debemos mirar la verdad más incómoda que la Federación intenta comunicarnos. El mayor desafío a la primera directiva no proviene de fuerzas externas, sino de la propia estructura del caos en 3D que utilizan los otros, aquellos que no desean la ascensión de Gaia. Muchos de los mensajes canalizados que circulan hoy, incluso aquellos que portan etiquetas estelares famosas, están sutilmente distorsionados o son directamente manipulados por grupos regresivos que han aprendido a imitar la frecuencia federada, sembrando confusión, dependencia y desinformación. La Federación Galáctica, en su infinita sabiduría y respeto por nuestro proceso, no intervendrá para decirnos qué canal es genuino y cuál no. La prueba de la ascensión es la soberanía total. Si dependes de una voz externa para decirte qué es la verdad, has fallado en ejercer el libre albedrío. Y esa dependencia es la grieta por la que los elementos oscuros continúan perpetuando el ciclo de control. La Federación espera que tú te conviertas en el filtro de la verdad. Hemos recorrido la anatomía del gobierno cósmico y la sacralidad de tu derecho a elegir. La revelación de la distorsión sutil en las comunicaciones estelares debe obligarte a un examen profundo. Si la soberanía es la clave de la ascensión, ¿qué filtros estás usando para discernir la verdad de la desinformación? ¿Estás entregando tu poder a la voz del canalizador
¿O estás exigiendo que la información resuene con la sabiduría irrefutable de tu propio corazón? Silencia ahora tu mente. Cuestiona la fuente de todo lo que crees saber sobre la nueva tierra. Permite que la duda, la gran alquimista, purifique tu entendimiento y te prepare para el acto final, donde abordaremos la energía de la ascensión, la soberanía del cuerpo de luz y el rol definitivo de Gaia. La Federación Galáctica no se cimienta sobre una pirámide de poder, sino que se manifiesta como una matriz holográfica de conciencia, un intrincado y fractal tapiz donde cada nodo, cada civilización, consejo o ser individual irradia autoridad basada en la frecuencia, no en el rango. Esta estructura, incomprensible para la mente tridimensional acostumbrada a la servidumbre y la obediencia ciega, opera bajo el principio del consenso sintético, una convergencia de sabiduría donde la voz de la experiencia resuena con mayor peso frecuencial, pero nunca ejerce coerción. No existen los títulos permanentes de líder o gobernante, como los conocemos. Solo existen aquellos que, por su impecable alineación con la ley universal, asumen temporalmente el rol de sintetizadores de la voluntad colectiva, actuando como espejos neutrales que reflejan la mejor ruta energética para el bien común de la galaxia. Es una red de servicio mutuo, donde la jerarquía es reemplazada por la resonancia impecable. Nuestras estructuras terrestres, basadas en la competencia, la escasez y la dominación, han proyectado inevitablemente esta sombra de control sobre nuestra comprensión de la Federación. Hemos mitificado el Alto Consejo de Orión, el Comando Ashtar o la Corte de Lira como si fueran monarquías celestiales, cuando en realidad son nodos especializados de función. El Consejo Pleyadiano podría enfocarse en la ingeniería genética planetaria y la elevación de frecuencia, mientras que el Consejo de Alción podría gestionar la administración de la primera directiva, manteniendo el delicado equilibrio entre la asistencia y la no interferencia. Estos no son cuerpos legislativos que imponen leyes, sino bibliotecas vivientes y laboratorios de la consciencia que ofrecen plantillas de evolución a través del ejemplo, operando con una humildad que desmantelaría cualquier pretensión de superioridad que la mente egoica pudiera atribuirles. El mecanismo operativo de esta estructura no jerárquica depende crucialmente de la capacidad de sus miembros para comunicarse instantáneamente a través de la banda de la quíncuata dimensión y superior, una telepatía pura que trasciende la ambigüedad lingüística y la manipulación emocional. Las decisiones federadas, por lo tanto, no se logran mediante votaciones o debates divisivos, sino a través de una inmersión profunda en el campo unificado, donde la verdad inherente a la situación se hace manifiesta y es aceptada por la vasta mayoría de las conciencias involucradas. Esta es la democracia cósmica, una forma de gobierno que elimina la necesidad de la persuasión, ya que solo la verdad resonante puede sostenerse en la frecuencia vibratoria donde opera la Federación. La disidencia, si existe, no es castigada, sino integrada y comprendida, enriqueciendo el consenso en lugar de fragmentarlo. El Comando Ashtar, a menudo retratado en el folclore terrestre como una flota militar intergaláctica lista para un rescate bélico, es quizás el ejemplo más distorsionado por la proyección humana. Si bien cumplen una función de logística, cuarentena energética y estabilización dimensional, especialmente durante los picos de transición como el que experimenta Gaia, su estructura de mando es puramente funcional y temporal. Visten la apariencia de la disciplina y la jerarquía solo para interactuar con sistemas de 3D que exigen un orden perceptible. Pero internamente, en la nave nodriza de luz, un capitán es simplemente un ser que ha dominado la síntesis energética necesaria para mantener el campo de protección, y que está dispuesto a llevar la carga de la responsabilidad operacional, no la autoridad para subyugar. Su función es asegurar que la ley de no interferencia se mantenga sagrada, incluso frente a la más grave provocación regresiva. La importancia metafísica de esta no estructura es profunda. Nos revela la plantilla para nuestro propio futuro. A medida que la humanidad ascienda a las densidades superiores, la necesidad de estructuras de control externas se disolverá. La estructura no jerárquica de la Federación es un espejo que nos muestra que la verdadera gobernanza surge de la soberanía individual total y la conexión telepática impecable. Si el yo individual está perfectamente alineado con la fuente,
La voluntad colectiva se alinea espontáneamente con el plan divino. La Federación, por lo tanto, no nos gobierna, simplemente coordina las libertades ya existentes. El fin último de la evolución es la autorregulación perfecta, un estado donde la ayuda externa se vuelve, por definición, una violación del libre albedrío. La ley de no interferencia, conocida en el cosmos como la primera directiva, no es una regla burocrática, sino la manifestación vibratoria de la comprensión profunda del libre albedrío en un universo de dualidad. Es el contrato sagrado que protege el proceso soberano de cada civilización para cometer sus propios errores, encontrar su propia luz en la oscuridad y cosechar las consecuencias directas de su energía vibratoria dominante. La Federación no puede, y nunca lo hará, pisotear la lección que el alma eligió aprender. Intervenir prematuramente para salvar a una civilización de las consecuencias de su propia elección de baja frecuencia, guerra, opresión, autodestrucción social lenta, es robarle su ascensión, perpetuando una dependencia que viola el principio fundamental de la creación, la maestría a través de la experiencia. Esta ley explica el aparente silencio de las esferas superiores ante el sufrimiento terrano. La densidad 3D y la dualidad extrema existen precisamente para maximizar el potencial de la elección. Cada desafío, cada tiranía, cada enfermedad autoinducida, cada crisis geopolítica, es un catalizador energético diseñado por el alma colectiva para forzar una elección radical: servicio a uno mismo o servicio a otros. Si la Federación aterrizara en el Mall de Washington, repartiendo tecnologías de curación y desvelando las mentiras de los gobiernos oscuros, eliminaría el requisito de la humanidad de elegir la verdad por sí misma. La cosecha de la cuarta y quinta dimensión requiere que la humanidad se levante por sí misma, ejerciendo una soberanía que nace de la confrontación directa con la sombra. Existen umbrales precisos donde la directiva puede ser modulada, pero nunca ignorada. El primer umbral es el riesgo de aniquilación planetaria total que afecte a otras civilizaciones. El uso de armas nucleares a escala que amenace la rejilla de Gaia o la estabilidad del sistema solar. El segundo, y más crucial para nuestro tiempo, es la solicitud clara y coherente de una masa crítica de conciencia planetaria que haya alcanzado la vibración de la soberanía. Esta solicitud no es una petición de auxilio emocional, es una alineación energética irrevocable con la frecuencia federada, una señal de que la humanidad ha trascendido el miedo y está lista para gobernar su propia ascensión. La Federación no interviene para salvar a los asustados, sino para co-crear con los empoderados que han elegido irrevocablemente la luz. Debemos distinguir la intervención directa de la asistencia energética sutil. La Federación ha estado asistiendo a Gaia durante milenios mediante la modulación de las frecuencias solares, la infusión de plantillas de luz en la rejilla cristalina del planeta y la transmisión telepática de información a través de los canales despiertos. Este es un servicio energético, no una violación del libre albedrío, pues la aceptación o el rechazo de esta luz sigue siendo una elección soberana de la conciencia individual. La asistencia es silenciosa, gradual, y respeta la velocidad de procesamiento de Gaia. La intervención, por otro lado, sería un acto disruptivo que reescribiría el destino planetario sin el consentimiento soberano de la mayoría encarnada, lo cual, para los seres de la quinta dimensión, es una aberración ética que solo las razas regresivas cometerían. Y aquí, mentorado, debemos confrontar una verdad incómoda que desmantela gran parte de la narrativa de la gran revelación esperada. ¿Qué sucede si la Federación Galáctica, en su infinita adherencia a la primera directiva, ha permitido, intencionalmente, que ciertas fuerzas regresivas operen con mayor libertad en el plano terrestre durante este ciclo final? La revelación dramática no es que la Federación esté ausente, sino que su presencia es la que garantiza la intensidad del conflicto. Han permitido que la oscuridad se manifieste con una claridad sin precedentes, la agenda del control total, la disolución de la verdad objetiva, la polarización extrema, precisamente para catalizar la elección final de la humanidad. El caos visible no es un fallo de la directiva, es su aplicación más rigurosa y deliberada. La prueba no es si ellos nos salvarán, sino si el catalizador,
forzará la soberanía absoluta de cada ser encarnado. El contacto con la Federación Galáctica y sus delegados es un fenómeno que se debe entender no como un evento físico binario, sino como un espectro de frecuencias que van desde la sutil sintonización telepática hasta la manifestación física densa. El tipo de contacto que experimenta una civilización o un individuo está directamente correlacionado con su frecuencia vibratoria y su alineación con la verdad. En la Tierra actual, la inmensa mayoría de la interacción federada ocurre en densidades superiores, 5D+, que son luego traducidas, o mejor dicho, filtradas, hacia la tercera dimensión, resultando en fenómenos que la conciencia terrestre clasifica como telepatía, canalización o sueños lúcidos. La canalización, o channeling, es la forma de contacto más accesible, pero la más susceptible a la corrupción. No es una línea telefónica directa, es una resonancia de frecuencia donde el canalizador se convierte en un diapasón biológico, intentando igualar la vibración de una entidad superior. El peligro reside en que el canal debe purgar su propio ego, sus expectativas, sus miedos y, crucialmente, las interferencias de las entidades de baja vibración que se hacen pasar por maestros ascendidos, famosos. La Federación utiliza la canalización como una herramienta de siembra de conciencia, pero su eficacia depende enteramente de la pureza y la soberanía del receptor. Es tu responsabilidad, como oyente, discernir la frecuencia pura del eco de la distorsión egoica o la manipulación regresiva. El contacto en el plano onírico y astral representa una interacción mucho más pura y profunda. Cuando la conciencia tridimensional está en reposo, el cuerpo de luz tiene permiso para ascender a las estaciones de luz, las naves nodrizas o las ciudades etéricas para recibir instrucción, sanación o plantillas de datos sin la interferencia del filtro mental lineal. Muchos de los que hoy se sienten atraídos visceralmente a la ascensión han recibido su entrenamiento más crítico en el estado astral, aunque la memoria de estas lecciones sea suprimida intencionalmente al despertar. La supresión evita la interferencia del ego 3D y protege la lección de ser mal utilizada o profanada en el plano físico antes de que la conciencia esté lista para integrarla. El contacto físico en la tercera dimensión es la forma más rara y, a menudo, menos efectiva. La mayoría de los avistamientos de naves de baja densidad son, o bien fenómenos naturales malentendidos, o manipulaciones proyectadas por facciones regresivas, para fomentar el miedo y la sensación de necesidad de rescate. El contacto físico real y directo con la Federación, el aterrizaje abierto y masivo, solo ocurrirá cuando la frecuencia colectiva de Gaia haya cruzado un umbral dimensional irreversible, un momento en que la ley de no interferencia ya no pueda ser aplicada, porque la humanidad habrá ejercido su soberanía para co-crear abiertamente con sus hermanos estelares. Hasta entonces, el contacto físico se limita a encuentros discretos con individuos clave que han demostrado total maestría y discreción, siendo embajadores silenciosos. El contacto definitivo, sin embargo, no requiere naves ni canalizadores. Es el contacto de la quinta dimensión, que se produce cuando el ser encarnado logra la integración completa del cuerpo de luz. En este estado de coherencia, el individuo se convierte en un nodo plenamente funcional y consciente de la Federación Galáctica, mientras camina sobre la Tierra. Ya no se necesita telepatía externa. La información fluye desde la propia fuente. Este es el objetivo final de la ascensión planetaria, que cada humano se convierta en su propio consejo, su propio comandante y su propio canal. La validación externa se convierte en redundante. La promesa del contacto estelar es, paradójicamente, la promesa de la soberanía total e irrefutable. Hemos desvelado las capas operacionales del cosmos y comprendido la sacralidad de la ley de no interferencia, reconociendo que el caos actual es el catalizador más preciso para forzar nuestra elección final. La Federación no es tu salvadora, es tu espejo, proyectando la necesidad de tu soberanía total. Si el contacto más puro ocurre en la quinta dimensión y requiere la maestría de tu propia frecuencia, ¿de qué manera estás buscando la validación externa, pidiendo que la verdad te sea entregada, en lugar de exigirla desde el silencio irrefutable de tu propio centro de poder? Si el universo te ha dado la prueba más difícil para que te levantes,
¿Estás reaccionando con miedo y pidiendo rescate? ¿O estás respirando la soberanía y forzando tu propia ascensión? Detén ahora la vibración externa. Permite que la incómoda verdad de tu responsabilidad total se asiente en tu pecho. Estás solo en tu ascenso, y en esa soledad reside tu poder ilimitado. Respira hondo, prepárate para el acto final. Semillas estelares y la maestría de la frecuencia. Las semillas estelares, o Starseeds, no son una raza alienígena buscando refugio en la Tierra, sino frecuencias específicas de conciencia que voluntariamente eligieron encarnar en la densidad más baja para actuar como transformadores energéticos y anclajes vibratorios de la quinta dimensión. Su contrato no era el de ser salvadores, sino el de ser detonadores silenciosos. Su código genético, aunque camuflado en el vehículo humano, retiene la memoria operativa de dimensiones superiores, permitiéndoles soportar y catalizar las intensas oleadas de luz fotónica que están saturando el planeta, actuando como un pararrayos consciente que dirige la energía de la fuente directamente a la rejilla cristalina terrestre. El dolor y la sensación de desarraigo que a menudo experimentan no es una falla, sino la fricción necesaria entre la alta frecuencia que contienen y la densidad tridimensional circundante, un proceso conocido como integración dolorosa de la luz. El despertar de una semilla estelar implica la decodificación activa de este contrato. Tras la activación inicial, el desafío no reside en recordar quiénes fueron en Orión o Pléyades, sino en integrar quiénes son ahora, aquí en la Tierra. Su misión se resume en la maestría absoluta de la frecuencia personal. Deben aprender a mantener la coherencia vibratoria, amor incondicional, sin importar el caos externo que la matriz tridimensional les presente. Si fallan en este punto y caen en la reacción, el miedo o el victimismo, se convierten en disfunciones en el sistema, ralentizando la ascensión colectiva. Su poder reside, entonces, en la alquimia interna, transmutar la basura emocional y el condicionamiento social en oro puro de soberanía. La función más crítica de las semillas estelares es la calibración de la nueva Tierra. Ellos son los primeros en habitar el espacio de la quincosa dimensión, mientras sus pies aún tocan el suelo de la 3D, creando un puente dimensional. Cada vez que una semilla estelar opera desde la coherencia y el no juicio, están fortaleciendo los hilos de la nueva rejilla. Cuando meditan, no solo están sanándose a sí mismos, están estabilizando una frecuencia. Cuando toman decisiones basadas en la integridad más profunda, están reescribiendo la plantilla evolutiva del planeta. Su trabajo es solitario y a menudo incomprendido, pues son llamados a disolver las estructuras de control simplemente ignorándolas, negándoles su alimento energético a través del desapego emocional. Hemos llegado al punto donde la identidad galáctica debe fundirse completamente con la identidad humana. La separación entre el ser superior y el yo encarnado es la ilusión final que debe romperse. Un Starseed maduro ya no se siente como un exiliado, sino como el arquitecto residente. Dejan de buscar el rescate de las naves y comienzan a reconocer que la nave más poderosa es su propio cuerpo físico, la herramienta que les permite manipular el tiempo, el espacio y la densidad a través de la intención y la emoción enfocada. Esta es la síntesis de la soberanía. Entender que no vinieron a recibir instrucciones, sino a ejecutarlas desde el conocimiento interno infalible, el contacto con la Federación Galáctica, con los consejos superiores y con las civilizaciones de luz, se vuelve, para la semilla estelar activada, un diálogo interno constante e ineludible. Ya no es una búsqueda, sino un estado de ser. La ascensión de la Tierra no es un evento fortuito, es la manifestación colectiva del éxito de estos agentes de campo. Ellos son la prueba de que el ser humano tiene la capacidad latente de trascender la dualidad. Su activación final es la señal para el cosmos de que la Tierra, en su totalidad, está lista para graduarse, porque sus delegados han reclamado su poder irrefutable. La ascensión de la Tierra no es un rapto físico ni una catástrofe espectacular que borre la vida tridimensional, sino la culminación de un proceso vibratorio que permite al planeta anclar permanentemente la frecuencia de la quinta dimensión, la 5D,
no es un lugar geográfico, sino un estado de conciencia operacional, donde el tiempo es fluido, la manifestación es instantánea, y la única ley funcional es la ley del amor incondicional. La Tierra, como entidad viva y consciente, Gaia, ya ha completado su propia ascensión estelar. Lo que estamos presenciando ahora es el retraso evolutivo de la humanidad, que debe hacer el voto colectivo e individual para sincronizarse con la nueva frecuencia planetaria. Este salto dimensional requiere la eliminación total de la densidad colectiva que se nutre del miedo, la escasez y la guerra. La tercera dimensión es la dimensión de la polaridad extrema y del libre albedrío inexperto. La quinta dimensión es la dimensión de la unidad y la responsabilidad total por la propia creación. El pasaje entre ambas dimensiones se logra a través de la coherencia cardíaca sostenida, lo que la ciencia llama la alineación del corazón y el cerebro. Esta alineación disuelve el ego reactivo y permite que la conciencia crística, el estado de unidad, se convierta en el sistema operativo primario. El proceso de ascensión está forzando a cada alma a enfrentar y purificar sus patrones de sombra y sus sistemas de creencias limitantes. La Tierra está actuando como una inmensa olla a presión alquímica, elevando la temperatura frecuencial para que todo lo que no resuena con la 5D, trauma, juicio, resentimiento, sea expulsado o transmutado. Los conflictos globales actuales, las crisis sistémicas y el aparente caos social son las manifestaciones externas de esta purificación interna masiva. El colapso de las estructuras 3D es necesario porque son incompatibles con la frecuencia de la 5D. No pueden existir allí. La quinta dimensión opera bajo una geometría sagrada que requiere la integridad energética absoluta. Esto significa que la mentira, la manipulación y la ocultación se vuelven dimensionalmente imposibles, ya que la telepatía y la transparencia vibratoria son la norma. Aquí reside la clave de la soberanía. Nadie te puede engañar si tu propio sistema energético está limpio y eres tu propio detector de verdad. La ascensión colectiva se logra cuando una masa crítica de semillas estelares y humanos despiertos mantiene esta frecuencia de integridad, creando un campo morfogenético de quinta dimensión que literalmente absorbe la antigua matriz, sin luchar contra ella. Así, la iluminación final no es la perfección, sino la aceptación completa de la responsabilidad creativa y el compromiso con la frecuencia del corazón. La ascensión de la Tierra es el decreto cósmico de que la gran experimentación de la dualidad ha concluido exitosamente. Ahora comienza el siguiente capítulo, la era de la co-creación consciente, donde la humanidad, madura y soberana, se une a la Federación Galáctica no como protegidos o pupilos, sino como miembros plenos, habiendo demostrado su maestría sobre la densidad. El portal está abierto. Ya no se trata de esperar. Se trata de caminar con total certeza en la luz que ya eres. La revelación suprema no es la complejidad de las dimensiones superiores, sino la simplicidad atronadora de la verdad. La quinta dimensión no requiere rituales esotéricos complejos o tecnología avanzada. Requiere solo una cosa, la integridad energética sostenida. Tu capacidad para mantener la coherencia del corazón ante la provocación es el único pasaporte dimensional que necesitas. La gran lección de la dualidad es que no había nada que ganar externamente. Todo el universo esperaba tu elección interna. Si la soberanía es tu estado natural y tu ascenso ya está decretado en las frecuencias superiores, ¿qué densidad residual estás reteniendo por miedo a la manifestación total de tu propia luz? El momento de la duda ha terminado. Declara tu soberanía. Respira tu maestría. El cosmos ha puesto a prueba tu capacidad de ser tu propio faro, y has prevalecido. Este camino hacia la trascendencia no es privado, es un regalo para el colectivo. Si estas palabras han resonado en la cámara más profunda de tu verdad, compártelas con aquellos que aún buscan su frecuencia. Suscríbete y activa la campana para anclarte en este flujo constante de revelación y poder. El siguiente portal nos llama a profundizar en el proceso de manifestación en la nueva Tierra, revelando las claves ocultas de la abundancia 5D. Te invito a cruzar el umbral hacia nuestro siguiente encuentro. El tiempo de ser salvado ha expirado. El tiempo de ser el Salvador ha comenzado.